Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19. Estamos estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Una serie de enseñanzas que tiene como propósito extraer enseñanzas prácticas de la misma manera que Jesucristo las extrajo, las dio, las proclamó cuando Él estaba aquí en la tierra entre sus discípulos. Cada parábola tiene enseñanzas prácticas, hermanos, para nuestra vida cotidiana. Es imposible o es difícil en un solo mensaje poder extraer toda la enseñanza que una parábola tiene, pero estoy procurando sacar las cosas más centrales que de acuerdo al propósito que pretendo en cada una de ellas podamos nosotros encontrar. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar una parábola que personalmente espero nos llame a la reflexión, sobre todo porque está conectada con lo que vimos en la clase de escuela dominical, y es la parábola, hermanos, de las 10 minas. El ministerio terrenal del Señor Jesucristo estaba llegando a su término. Esos 3 años y medio que Él dedicó a predicar acerca del reino de los cielos, en el que hizo milagros, en el que mostró no solamente su deidad, sino su poder, y predicó con gran autoridad, estaba llegando a su fin. La gente, mucha gente, llegó al convencimiento medio de que realmente Él era el Mesías. El punto está en que esa gente que llegó a ese conocimiento medio de que Él era el Mesías, entonces se preguntaban o se convencieron a sí mismos: si Él es el Mesías, como parece ser que lo es, entonces el reino prometido por los profetas o por Jehová en el Antiguo Testamento está pronto a cumplirse. Y eso les llevó a formarse a sí mismos expectativas equivocadas. Por eso Jesucristo, sabiendo esto, es que Él decidió dar la parábola de las 10 minas. Vamos a ir estudiando poco a poco hasta que abarquemos toda la parábola. Lucas capítulo 19, versículos 8 al 11. Aunque la parábola en sí inicia en el versículo 11, siempre hemos tratado de buscar el contexto para ver cuál es el motivo. ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a decir esta parábola? Lucas 19, 8 al 11. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La palabra de Dios dice, hermanos, que Jesucristo iba caminando. Un hombre llamado Zaqueo, un publicano, se entera que Jesucristo está por allí. Él ha escuchado muchas cosas acerca de Jesucristo. Zaqueo, un hombre de estatura muy baja, ¿verdad?, imposibilitado por la multitud de acercarse o de siquiera alcanzar a ver a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que él se sube a un árbol sicómoro porque él tenía en su corazón el deseo, hermanos, de conocer a Jesús. Es un hombre que mostraba que tenía sinceridad en su corazón de acercarse a Él. Es un hombre que se acercó con el deseo de escucharlo, con el deseo de aprender. Es un hombre que tenía fe, a pesar de lo que quizás la mayoría creía de que mucha gente seguía a Jesús únicamente por conveniencia. Zaqueo quería tener un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro sincero, un encuentro real. Anhelaba estar junto a Él y tenía fe en su corazón. Jesús vio todo esto, percibió esto en este hombre que estaba trepado en aquel árbol. Va a su casa, toda la historia usted la puede leer allí en la palabra de Dios, y llega un momento en que Jesucristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa.
Zaqueo no solamente tuvo el gozo de conocer a Jesucristo, sino de que entrara a su casa, de que se sentara a su mesa, de que lo escuchara, de que lo conociera personalmente. Y Jesús, que no tenía la necesidad de que alguien le revelara lo que había en el corazón del hombre, ve fe, ve arrepentimiento en él y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dice Jesús, dice Lucas, el autor de la parábola, que Jesús decide decir esta parábola no solo porque acaba de declarar salvación en Zaqueo, sino por dos razones. Porque él estaba cerca de Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? En Jerusalén él tenía que subir, tenía que padecer, tenía que sufrir a manos de los principales, de los sacerdotes, y tenía que morir, y de esa manera dar fin, ¿verdad?, a una etapa de su ministerio para que se consumara completamente a través de la resurrección. Lo que estaba cerca no era el establecimiento de su reino, sino la consumación de su ministerio terrenal. Lamentablemente, hermanos, la gente que veía sus milagros, como dije en la parte introductoria, que escuchaba su palabra, que lo veía hablar con tal claridad, que sentía cómo penetraba en su alma, en su mente y en su corazón las cosas, creían que él iba a establecer ya o instaurar ya el reino de los cielos. Pero como dije hace rato, querían, más que creer en él como Mesías, querían que ya fuera ese rey que quitara el yugo que Roma había establecido sobre su nación. Y vamos a ver un par de ejemplos. Juan capítulo 6, versículo 14, primero al pueblo y después a sus mismos seguidores. Jesucristo, ¿qué motivó a Jesús para dar la parábola? Uno, que estaba cerca de Jerusalén y por lo tanto la culminación de su ministerio. La segunda, que la gente creía que si él era el Mesías, pues entonces era el momento de que él fuera el rey. Porque los profetas habían anunciado que el Mesías vendría y que sería rey, que gobernaría sobre su pueblo. Ellos dicen: bueno, vamos a ponerlo ya como rey. Dice Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, él acababa de alimentar a 5,000, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero en lugar de declarar fe para con él, vean lo que quieren hacer. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué dice? Para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesucristo no se dejó tentar por el poder. Él venía a cumplir un ministerio, y ese ministerio era ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía a cumplir en su persona todo lo que las fiestas judías anunciaban. Él venía a cumplir en su persona todo lo que los sacrificios anunciaban. Él venía a consumar la obra perfecta para la salvación que había querido o buscado su pueblo en el pasado, pero también para asegurar la salvación que en el futuro todo el mundo quisiera buscar a través de él. Pero la gente decía: qué mejor rey que un rey que tiene la capacidad de multiplicar el alimento y darnos de comer a todos, y además es el profeta, pues vamos a ponerlo entonces como rey. Dijo no, y entonces sube a sus discípulos a una barca y los libra de esa tentación, ¿verdad? Y váyanse de aquí, y él se va a un monte a orar. Pero sus discípulos finalmente no fueron librados de esa influencia ni de ese deseo, porque al final de cuentas, como judíos, tenían ese pensamiento, y todavía había algunas cosas, se me fue la palabra, algunas cosas que limar, algunas situaciones que quitar en la vida, en el carácter, en el pensamiento, en el entendimiento de sus discípulos. Acompáñenme por favor a Marcos. La multitud lo ve y quiere hacerlo rey. Dice Jesús: no, yo no vine a eso. Pero ven lo que dicen sus discípulos. Ellos también creían que ellos sí creían que era el Mesías, y dijeron: sí es el Mesías, claro que sí. Pues entonces ya va a establecer el reino. Vamos a ganarnos un buen puesto. Y entonces dice Marcos 10, 35 al 37: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, quisiéramos pedirte un pequeño favor, chiquito. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga?
Ellos le dijeron: nada más concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué busca normalmente el ser humano? ¿El lugar de honor? ¿No? El lugar de privilegio. Dice: Señor, pues ya que tú eres el Mesías, ¿verdad? Y que sabemos que tú vas a ser el rey, pues entonces queremos que incluso en tu gloria, ellos no querían en un reino terrenal, dice: incluso en tu gloria queremos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Queremos, Señor, queremos tener un lugar de honor. Ellos creían que por haberlo seguido, ellos merecían, hermanos, ese lugar. En otro momento Pedro había dicho: Señor, te hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar nosotros? Esto es prueba de que la gente que seguía a Jesús, incluidos sus discípulos, habían interpretado incorrectamente sus palabras. Él había enseñado bien. Él les había dicho que era necesario subir a Jerusalén y morir a manos del pueblo. Les había dicho que después de eso entonces iba a resucitar, pero ellos habían interpretado mal. Y por eso les va a decir: el reino todavía no se va a establecer. Todavía hay un proceso que seguir. Y mientras ese proceso se consuma, yo necesito que ustedes se ocupen en algo. Va de nuevo. Jesús, a través de la parábola que vamos a empezar a analizar ahora sí, les va a enseñar: todavía no voy a establecer el reino. Así que quítense eso de sus cabecitas. 2, mientras ese reino se establece, yo necesito que ustedes hagan algo. Dice Lucas 19:12 al 14. Lucas 19:12 al 14. Dijo pues, Lucas, voy a dar tiempo a que se regresen allí. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Ojo, ¿qué dice? Y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En el Imperio Romano, hermanos, existía esta costumbre. Si ustedes y yo hubiéramos vivido en la época romana y tú hubieras tenido la oportunidad de recibir un reino, tú no podías simplemente levantarte como rey. Hagan de cuenta que ustedes, alguno de ustedes va a ser el rey o la reina de la colonia, de la 3 veces heroica colonia Arenal, ¿verdad? Y sus alrededores, ¿verdad? Y entonces lo que tenían que hacer era viajar hasta el imperio, viajar hasta Roma, presentarse directamente ante el emperador, ante César, para que él los invistiera como reyes, ¿verdad? Invistiera como reyes, y entonces ya con esa autoridad ustedes pudiesen regresar y gobernar. Ya investidos como reyes, ya con esa autoridad, ¿verdad? Ustedes podían regresar y ejercer el reinado donde ustedes estuvieran. Jesús sabía de esa costumbre en aquella época. Y en la parábola habla de un hombre que va a ir a un lugar lejano a ser investido, corrijo, ¿verdad? Dije equivocadamente hace rato investido, ¿verdad? Como rey. Y él dice algo muy interesante: volver. Jesús es ese hombre, es esa persona noble de la cual está hablando en la parábola. Porque lo que él les está diciendo es: yo todavía voy a ir, todavía tengo que ausentarme un tiempo y después regresar, y entonces sí, ya establecer el reino. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 36, y después Efesios 1, 19 al 23. Jesús, antes de ser rey sobre el mundo, y hablo literal, antes de ser reino sobre el mundo, tenía que consumar su obra, tenía que ir a la casa del Padre, en este caso al cielo, ser figurativamente investido como rey para poder regresar. Él es rey, Jesús es rey, es el rey de reyes, es Dios, pero él está enseñando una parábola con base en algo que ellos conocían, por eso se está asemejando a sí mismo con esto. Pero incluso los autores bíblicos
nos describen cómo la obra de Cristo le hizo precisamente ganarse doblemente ese privilegio de ser rey. Y el primero se encuentra en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, no a otro, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, ¿qué dice? Es decir, le ha dado poder y le ha dado autoridad sobre el mundo. O como dice aquí, le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Es figurativamente eso. Va con el Padre, le hace Señor, le da esa autoridad sobre el mundo para poder regresar entonces a gobernar ese mundo. Esto se confirma más ampliamente en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Hay un canto por allí que equivocadamente dice: Señor, te corono rey. Jesús es rey, hermanos. Él no necesita que yo lo corone como rey. Él es rey. Él es rey de reyes, es señor de señores. Humanamente Él se humanó para venir a llevar a cabo una obra, y va a la presencia del Padre a llevar el sacrificio de su propia sangre, y figurativamente entonces a recibir esa autoridad y señorío sobre todo. Dice Efesios 1, 19 al 23: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué dice? En todo. Entonces Jesucristo, hermanos, recibe la autoridad del Padre y es colocado sobre cualquier autoridad, sobre cualquier poder, sobre cualquier señorío, sobre cualquier principado. Y el Nuevo Testamento, cuando utiliza la palabra principado, normalmente se refiere a los demonios. Es decir, Él está encima de todo. Y dice además, no solo en este siglo, sino en el venidero. Él es rey de reyes, Él es señor de señores. Él es el único rey ante quien debiéramos nosotros de inclinarnos y adorarnos y postrarnos y desear que ese reinado un día se establezca también en la tierra, por lo menos temporalmente, como va a ocurrir en un futuro. Vamos a continuar diciendo lo siguiente. Vamos a considerar el versículo 13, perdón, no lo encontraba. Dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, ¿qué dice? Entre tanto que vengo. Llamo su atención, hermanos, al frente. ¿Qué es una mina? Una mina es una moneda griega equivalente a 100 denarios. Un denario era el salario mínimo diario en el pueblo de Israel. De tal manera que una mina, una moneda griega, equivalía a 100 días de salario. Honestamente no era una cantidad grande, ¿estamos de acuerdo? Era una cantidad pequeña. Dice Jesucristo que este hombre noble se va a ser investido, a recibir su reino, llama a sus discípulos, les da una mina a cada uno y les dice: hagan incrementar el poderío de mi reino multiplicando mis bienes. Va de nuevo con la idea: hagan incrementar mi reino multiplicando mis posesiones. Y les da una mina a cada quien. Aparentemente algo insignificante, algo no muy grande. Pero eso pequeño o aparentemente insignificante, en la medida en la que cada uno fuera diligente en multiplicarlo y lo juntaran como un todo, podía llegar a convertirse en un gran tesoro. No sé si me explico.
en algo muy grande. ¿Les da algo pequeño? Sí. En cada uno de ellos colocó la misma responsabilidad, no le dio menos a uno y más a otro. A cada uno le da la misma responsabilidad y la misma tarea. Hagan multiplicar mis bienes para que de esta manera mi reino sea más grande, abarque más y sea más poderoso. Y este hombre noble esperaba que cada uno de sus siervos hiciera todo lo conducente, todo lo necesario para poder multiplicar, hermanos, lo que había recibido. ¿Cuánto tiempo se iba a ir el hombre noble? ¿Qué dice la parábola, hermanos? No lo dice. Simplemente dice que se iba a ir. Pero lo cierto es que aunque tardara en volver, él iba a regresar. Con esa enseñanza Jesucristo les dice, ya les dijo, el reino no se va a establecer todavía. Aún necesito ir a ser investido, ¿verdad? A recibir esa autoridad, ese poder, ese señorío, pero voy a regresar. Y entre tanto que venga, yo también espero que ustedes, que son mis seguidores, multipliquen y hagan crecer mi reino. ¿De qué manera el Hijo de Dios, hermanos, puede hacer crecer el reino de Dios? Pregunto. Hermana Julia. Predicando el Evangelio de Cristo. Esta parábola de hoy, hermanos, va a ser una enseñanza fuerte, porque contiene aquí un llamado y una exhortación que debe de hacernos pensar y reflexionar en esto. ¿De qué manera los siervos de Dios, de qué manera Jesucristo esperaba que sus discípulos, su iglesia, hiciera crecer su reino? Sabiendo que cada uno de ellos recibió la misma responsabilidad. Jesucristo mismo lo dijo. Vamos todos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. No quise usar el tradicional que es Mateo 28 porque todos lo sabemos de memoria, aunque creo que este también. Dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel hombre noble simplemente les dijo: tengan esta mina, hagan lo necesario para multiplicarla. No le dijo a dónde tenían que ir, ellos tenían que decidir. Pero Jesús sí les dijo: quiero que vayan a todo el mundo y quiero que prediquen el evangelio. Predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos, es una responsabilidad que por igual todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos recibido, todos. Y así como aquella mina es algo aparentemente insignificante, el reino de los cielos pareciera algo pequeño, pero en la medida en la que cada uno de nosotros cumpliera con su responsabilidad, iba a llegar a ser un reino muy grande. Como hay personas aquí nuevas, quiero recordarle a los hermanos que tienen más tiempo, por si ya lo olvidamos, que nosotros tenemos una meta: 3,200 personas para Cristo antes de que termine el 2024. ¿A cuántos les has hablado de Cristo, hermano? ¿A cuántos? ¿A cuántos lugares has ido a llevar el evangelio de Jesucristo? Es un mandato que Jesucristo nos ha dado a todos por igual. Y las epístolas están cargadas de ese recuerdo, de esa enseñanza, de esa exhortación. Vamos a la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Y después primera de Tesalonicenses 1:8 y después segunda Tesalonicenses 3:1. El mandato es por igual para todo servidor de Cristo. Hermanos, primera Timoteo 1:11, la palabra de Dios dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice Pablo, ¿qué dice? Me responsabilizó de anunciar, me encargó de anunciar, me fue encomendado. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:8. Esa encomienda es para ti, hermano, es para mí. ¿Qué le decía Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué frase usaba Jesús cuando veía a un hombre para llamarlo como discípulo? ¿Qué le decía? Venid en pos de mí.
y los haré pescadores de hombres. Desde el primer momento que Jesús llamó a sus discípulos, les dejó en claro el propósito. Quiero que me sigas para que seas un pescador de hombres. Es decir, para que vayas y ganes a otros para que me sigan. Dice primera a Tesalonicenses 1:8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo alrededor. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica, hermanos, había entendido la responsabilidad, haciendo un trabajo tan hermoso que toda la región de alrededor había escuchado de la existencia de una iglesia, hermanos, en Tesalónica. Había escuchado de labios de algunos de los creyentes o de toda la iglesia el evangelio de Jesucristo. Se habían enterado que había un redentor, que había un salvador. Lo hacían de tal manera, con tal ímpetu, se había extendido de una manera tan grande que dice Pablo: ya no tenemos necesidad nosotros de hacerlo porque ustedes ya lo hicieron, han entendido bien la tarea. Tiene que llegar el momento, hermano, hermana, en que el nombre de la iglesia bautista misionera en Arenal se conozca en todos los alrededores. Pero no como una iglesia donde hay problemas, no como una iglesia donde se dividió, no como una iglesia donde se pelearon los miembros, no como una iglesia, qué sé yo, sino como una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. De tal manera que si un día alguien viene a nuestro alrededor a querer compartir de Cristo, diga: no, sí, ya escuché. Ya de una iglesia aquí que se llama Arenal, que está aquí por tal calle, ya pasó alguien y ya me compartió de Cristo. A lo mejor no creyó, pero dice: sí, ya me compartieron de Cristo. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. El Señor, hermano, te dio a ti una mina y a mí también, para que negociemos con ella, para que hagamos que su reino se haga más grande. Y quiero volver a dejar en tu cabecita esto: parece algo insignificante. 2 Tesalonicenses 3:1: por lo demás, hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Pablo estaba enfermo y él oraba por su salud, claro que sí. Pablo tenía problemas y claro que sí, oraba por sus problemas. Pero cuando escribía cartas a las iglesias, les decía: oren por mí, para que cuando yo predico, el evangelio sea escuchado por todo el mundo. Corra es una manera figurativa de decir que avance rápidamente, que podamos abarcar todo lo que sea necesario, y que sea glorificada, que sea recibida con gozo, que sea recibida con alegría. Hermanos, Dios quiere que ustedes y yo multipliquemos su mensaje de modo que todo el mundo pueda oírlo. No es una responsabilidad grande como para decir: es que no la puedo hacer porque está muy difícil. Yo decía hace rato: ¿qué es una mina? 90 días de salario, no es un gran tesoro. No decir: Señor, pues es que tuve miedo de que me asaltaran, ¿verdad? Ahí por mi casa vivía un cártel y pues como si salgo con tantísimo dinero, con tanto oro, con tanta plata, pues me lo iban a robar. No, les dio una mina. Algo que aparentemente cualquiera podría, si no cualquiera, por lo menos no implicaba un peligro traer. Es decir, el hacer crecer el reino de los cielos, la tarea que tú y yo, hermano, hermana, recibimos de proclamar su nombre, no es algo complicado para que cuando lleguemos al cielo y le digamos al Señor: Señor, es que yo no lo hice porque no pude, porque era muy difícil, era muy complicado, Señor. Sí, a lo mejor eso lo podía hacer tal hermano, tal hermana, los que fueron al seminario, los que estudiaron, pero yo, Señor, ¿cómo podía hacerlo? Oye, simplemente era hablar de mí. Entonces, lo primero que Jesucristo les quiere dejar en claro a sus discípulos es: el reino todavía no va a establecerse, tengo que ir y volver. 2, mientras yo me voy y regreso, ustedes tienen que preocuparse por negociar también, tienen que hacer que mi reino sea más grande.
Pero también hay una tercera idea más, o segunda, como querramos verla. Dice que había hombres que no querían que él gobernara. En la época romana, ese hombre que iba a ser investido, que tenía que ir al imperio para ser investido como rey, podía no serlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si en el pueblo o en la ciudad no lo querían, o sus adversarios políticos no estaban de acuerdo, alborotaban a la gente, formaban una gran comitiva, se enteraban cuándo iba a ir al imperio e iban también al mismo tiempo, se plantaban ante el emperador y podían convencerlo a decirle: no queremos que este gobierne sobre nosotros. Y podían lograrlo. Pero en Jesús no, Él es el rey. Él es el rey. El problema de Israel es que no solamente se opuso, sino que incluso lo mató. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. No pierdan Lucas porque vamos a estar yendo allí. Entonces, de preferencia, manténganlo. Juan capítulo 19, versículos 13 al 15. Rechazó Israel, sus conciudadanos rechazaron que Jesucristo fuera su rey. Dice Juan capítulo 19 versículo 13: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César, es decir, no lo queremos como rey. Pero a pesar de la oposición, hermanos, a pesar de la oposición, Jesucristo volvió. ¿A qué volvió? Vayan conmigo a Lucas 19, 15 al 26. Él volvió y lo primero que hizo fue juzgar con justicia a cada uno de los siervos a los que les dio una mina. Lucas 19, 15 al 26. Aconteció que vuelto él, allí está la confianza, hermanos, Jesús va a volver. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Jesús dejó en claro una cosa, hermanos. ¿Cuál es? ¿Va a qué? A volver. La segunda cosa que dejó en claro, ¿cuál es? Cuando Él vuelva, va a juzgar, le va a pedir cuentas a cada uno de sus discípulos, a quienes les dio la misma responsabilidad. Y los que se preocuparon por extender su reino, por predicar la palabra, por dar buen testimonio, por ganar personas para Cristo, o a lo mejor la gente no quiso creer, pero habló, pero compartió, pero fue, pero hizo, pero invirtió. Dice: buen siervo y fiel, sobre poco. Yo dije hace rato que una mina, ¿qué era, hermanos? ¿Era un tesoro? No, era algo poco, era algo sencillo. Dice: sobre poco has sido fiel.
No te importó que lo que te di no era un gran tesoro. Te esforzaste lo necesario. Eres un siervo bueno y eres un siervo fiel. Te interesa lo que me interesa a mí. Te importó lo que yo te mandé. Tienes deseo de honrarme. Me ves como tu rey. Reconoces mi autoridad porque hiciste lo que yo te pedí. Ahora te voy a poner sobre 10 ciudades. Allí está la recompensa, hermanos. La recompensa es más grande que la responsabilidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? La recompensa es más grande que la responsabilidad. Después viene uno más. Señor, yo gané 10 minas. Yo gané 5 minas sobre tu mina. Aquí está. Buen siervo y fiel. Sobre 5 ciudades te voy a colocar. Pero notemos algo bien interesante. Cuestionó al que ganó 5 contra el que ganó 10. ¿Por qué? Esto es muy importante, hermanos. Aquí está una de las claves de la predicación. Uno ganó 10, otro ganó 5. ¿Por qué no cuestionó al que dio nada más 5? Porque los dos trabajaron. Los dos hicieron lo necesario. Los dos hicieron el esfuerzo. Y uno ganó 5. Hermano, Dios no te va a pedir cuentas de cuántas almas ganaste. Te va a preguntar de si hiciste el trabajo. Así que no debes de jactarte. Es que yo he ganado 1000 almas para Cristo. Gloria al Señor, hermano. ¿Tienes capacidad para ganar a 50 millones o a una? La pregunta es, ¿estás haciendo lo necesario para que tu mina dé fruto? Dios valida como bueno el esfuerzo que cada uno hace, no los resultados. Pero lo que sí juzga es la negligencia de quien ni siquiera hace lo mínimo. Hermanos, aquellos que tenemos tiempo en el Señor y que conocemos ya de Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido negligentes, irresponsables y flojos delante de Dios? Incapaces de hacer crecer su reino. Y no solo eso, sino violar incluso las normas. ¿Sabían ustedes que en aquel tiempo no era permitido tomar el dinero y envolverlo y hacer lo que hizo este hombre? Eso era mal visto, pues él lo hizo. No solamente no se esforzó, fue reprendido por su negligencia. Sus excusas fueron vanas. Señor, tuve miedo de que vinieras y me juzgaras, tuve miedo de que vinieras y me dijeras qué hice. Pues si tú sabías que yo iba a hacer eso, ¿por qué no hiciste lo mínimo? ¿Por qué no te tomaste la molestia de caminar un poquito, de ir al banco? Literalmente la gente, hermanos, había bancos, gente sentadas en bancos, y tú le dabas tu dinero y él lo prestaba. Eran los prestamistas de aquel tiempo, ¿verdad? Y después tú podías regresar por tu dinero y te daban intereses. Ni siquiera eso fuiste capaz de hacer. Hermanos, sabemos aquí en la iglesia, probablemente, ojalá que no, hermanos, que jamás ni siquiera un folleto hemos regalado. Jamás. Que nunca se han parado en una campaña de evangelismo, que nunca han sido parte de un equipo misionero, que nunca han abierto su boca siquiera para compartir de Cristo. Porque nos da pena, porque tenemos trabajo, porque tenemos tarea, porque estamos lejos, porque estamos cerca, porque hay que gastar, por lo que quieras. Las excusas ante Dios no van a contar, hermano. No van a contar. Tú y yo seremos siervos malos y negligentes, que no hicimos lo mínimo por predicar el nombre de Cristo. Este es un buen momento para hacer una autoevaluación. ¿Estoy haciendo lo mínimo para compartir el Evangelio de Jesucristo? ¿Me estoy esforzando al máximo para ir a predicar el Evangelio a toda criatura? Jóvenes, señoritas, ya hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos contadores, muchos economistas, muchos maestros, mucho todo. Pero no hay muchos pastores y muchos predicadores. ¿Por qué no estudias tu profesión y se la entregas a Cristo? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, voy a ser un ingeniero químico, voy a ser un arquitecto, voy a ser un economista y voy a ser el mejor? Pero donde quiera que vaya, yo voy a predicar tu nombre. No necesitas ser parte de un equipo misionero para predicar, hermano. A lo mejor de verdad nunca puedes, pero allí en tu trabajo, allí en la escuela, allí con los vecinos, allí en tu negocio, allí en la combi, allí en el transporte público,
¿Verdad que sí se puede, hermanos? Sí se puede. Pero no somos capaces ni siquiera de dar unos pasos para ir al banco a dar la mina del Señor, que nos va a venir a pedir cuentas. Por eso es que la pregunta para ti y para mí es: ¿estamos de acuerdo en los propósitos de Dios? ¿Cuál es el propósito máximo de Dios, hermanos? Si alguien pudiera resumirlo en pocas palabras. Fuerte. Trabajemos para Él y cumplamos lo que Él nos puede. Que todo el mundo sea salvo. Ese es el máximo propósito de Dios. Que todo el mundo sea salvo. ¿Estamos de acuerdo con Él? Hermano, hermana, ¿estás consciente de que hablar de Cristo es una obligación? ¿Estás consciente de que es tu obligación y mi obligación? ¿De que es tu responsabilidad? ¿Sabías, hermano, que si no compartes tu fe vas a ser severamente disciplinado por Dios? ¿Quién de nosotros quiere ser castigado por Dios? Disciplinado por Dios por negligentes. Vayan conmigo, por favor, a la primera epístola de Pablo a los Corintios. Jesús, hermanos, está en su reino y por gracia no ha vuelto. Oremos, ven pronto, Señor Jesús. Pero para que Jesús venga y para que yo anhele la venida de Cristo, hermano, hermana, cuando tú y yo decimos, ven pronto, Señor Jesús, ¿cuántos no hemos dicho, ojalá que ya el Señor viniera, ojalá que Cristo ya regresara? Piénsalo dos veces, hermano, piénsalo dos veces. Porque yo lo único que pienso es, ya que venga para que estemos en la gloria, ya que venga para que estemos en el cielo, ya que venga para que estemos saltando ahí con los ángeles y glorificando al Señor. No, cuando venga, lo primero que va a hacer es juzgarnos. Lo primero que va a hacer con nosotros es juzgarnos en el tribunal de Cristo. Ya no para condenación, tampoco para salvación, pero sí nos va a pedir cuentas de esa mina, de algo que era muy posible, totalmente posible, multiplicar en lo mínimo. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, y hago un llamado también a los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y a quienes en un futuro vean la predicación en las redes sociales. Predicar de Cristo, hermanos, es una obligación, es una responsabilidad ineludible de la cual un día daremos cuenta al Señor. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Creo que todavía hay algunos que están... ¿Ya estamos todos allí? Bien, la palabra de Dios dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues ¿qué dice? Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Jóvenes señoritas, sus papás les dijeron, y si cuando lleguen no lavaron los trastes y no lavaron la ropa, entonces sí, ay de ustedes. ¿Y qué dices? Ay, qué padre, va a llegar mi papá y mi mamá para regañarme. Y si tu papá y tu mamá todavía tienen colgada ahí la vara de la corrección, te empiezas, híjole, ya viene mi papá y mi mamá. Te apuras rápido, ¿no? Aquí el problema es que, ¿cuándo va a venir Cristo, hermanos? ¿El año que viene? ¿Al rato, mañana, en 10 años? ¿Para salir corriendo rápido a dar unos folletos y que nos haya trabajando? No. Por eso no sabemos el día y la hora. Para que estemos gozosos a la expectativa y tranquilos de que hemos hecho el trabajo. Así de simple. No sabemos, para estar gozosos a la expectativa de a qué horas escucharemos esa trompeta que suena en el cielo, esa voz de mando del Señor Jesucristo que nos va a resucitar si estamos muertos o nos va a transformar si somos vivos y nos va a llevar delante de su presencia y tranquilos, sabedores de que hemos multiplicado la mina que Él nos dio. Dice Pablo, estoy bajo obligación, ay de mí, pobre de mí, dice Pablo, si yo no proclamara el Evangelio. 9:17. Leímos el 16, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hermanos, yo me gozo porque hay hermanos en la iglesia que les han predicado hasta las piedras.
Hay hermanos que están en la combi, están en el doctor, están en el trabajo y permítame usar la palabra pobre gente, porque a los que están a tu lado nomás te escuchan hablar de Dios, hablar de Cristo y de la salvación. Gracias a Dios. Yo quisiera tener esa habilidad que tienen esos hermanos y hermanas. Me cuesta a mí, lo hago, pero no con esa habilidad que tienen algunos hermanos. Háganlo, porque quien lo hace, a pesar de que es obligación y lo hace de buena voluntad, ¿qué dice Pablo? Recompensa tendré. ¿Acaso el hombre noble le dijo a sus siervos: tengan esta mina y negocien con ella y cuando yo regrese los voy a recompensar? ¿Sí les dijo eso? No. Cuando él regresó, sorpresivamente, ¿qué hizo? La recompensa superó el resultado. Ni siquiera había expectativa de recompensas. En nosotros sí, hermanos. La palabra de Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Que hay una recompensa especial para el evangelista, para el ganador de almas. Hay una recompensa especial. Hagámoslo de buena voluntad. Pero si de mala voluntad, es decir, de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, no hago más que cumplir lo que me ha sido dado. Hermano amado, te suplico, te ruego, te imploro, predica de Cristo. Predica de Cristo. No hemos renovado nuestros folletos, pero todavía hay folletos allá abajo. Llévatelos de verdad, llévatelos. Yo no quiero que el Señor te reprenda, ni a mí tampoco. Dice la Biblia: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién de nosotros no quiere que cuando llega la gloria el Señor diga: entra al gozo de tu Señor? Y no sabedor de que voy a ser avergonzado ante los ángeles, hermanos, ante los santos de todo el mundo por negligente. Por eso tanta insistencia en la iglesia: oremos por los misioneros, trae tu ofrenda misionera, hermanos, oremos aquí, oremos allá, vamos aquí, vamos allá. Por eso, no es por fastidiar, hermanos, de verdad, no es por fastidiar. Es porque, imagínense que lleguemos a la gloria de Dios y digan: no, pues es que el pastor nunca nos dijo, nunca nos enseñó la obra misionera, nunca fuimos a ningún lugar, nunca predicamos, nunca establecimos una iglesia, nunca convocó una campaña, nunca nos dijo que fuéramos, nunca nos llamó la atención, nunca nos dijo nada. Sí nos damos cuenta, y aún así no tendríamos excusa, porque Dios espera que leamos su palabra. No sé si me explico, hermanos. Entonces, la segunda cosa que va a decir Jesús en el versículo 27, regresemos a Lucas 27. Amados hermanos, propónganse a partir de hoy compartir la palabra si es que no lo hacen. Y aquellos que lo hacen con gozo, síganlo haciendo. No se cansen. El fruto no siempre es el esperado, pero lo que el Señor va a reconocer es el esfuerzo. Estoy en la recta final, hermanos. Estoy en la recta final. Deme unos minutitos más. Lucas 19:37. Jesús dice que Él va a castigar con severidad a sus oponentes. Lucas 19:27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Qué dice? Tráiganlos para acá. ¿Y qué dice? Denles otra oportunidad. ¿Sí dice eso? ¿Qué dice? ¿Por qué un castigo tan severo, hermanos, para los oponentes? Pregunto. Porque ella había dado la oportunidad antes y no la quisieron tomar, no quisieron corregir. En la parábola Jesús toma como ejemplo algo literal que ocurría en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, una de las penas máximas era ser decapitados. Pero aclaro, Dios no quiere la muerte del impío. ¿A cuánta gente no le predicamos de Cristo hoy? Se burla, no nos hace caso, nos avienta el folleto, nos estorba, nos dice que no o nos corre. ¿Por qué tuvimos que salir de Tepetlastoc después de predicar 3 años? Porque el pueblo se iba a levantar contra nosotros y nos iba a echar. Y ya nos habían dicho que antes habían corrido a otro grupo y los habían golpeado y había no sé qué cosas. Las autoridades que nos conocían nos dijeron: tengan cuidado, mejor váyanse porque ya el pueblo se va a levantar contra ustedes. El mundo no quiere escuchar de Cristo, no le interesa.
Y el Señor, desde que murió y resucitó y fue a su gloria para ser investido como rey y regresar y gobernar al mundo, ha dejado un periodo en el que le está dando la oportunidad a sus oponentes de decir: bueno, sí quiero que me gobierne, sí quiero que sea mi rey. Dios quiere ser el rey de todo el mundo y va a enviar a su Hijo Jesucristo a reinar un día por 1000 años. Pero el mundo sigue oponiéndose. Solo que cuando Él venga como rey, ellos ya a sus oponentes los va a juzgar con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Él no quiere la condenación eterna del ser humano, no quiere la muerte del impío. Por eso ha mandado a sus siervos a predicar de Cristo. Por eso los creyentes de todas las generaciones tendremos la misma responsabilidad: decirle al mundo: arrepiéntete, pídele perdón a Dios, cree en Jesucristo para que seas salvo. Para terminar, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 10. Hermano, incorpórate a un equipo de trabajo, y si no puedes, comparte de Cristo, comparte de Cristo, comparte de Cristo. Multiplica esa mina que tú y yo hemos recibido, para que cuando el Señor venga nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Segunda Tesalonicenses 1, 5 al 10, perdón, me equivoqué. Estoy por terminar, es el último pasaje que leemos. Hermano, la próxima semana vamos a ordenar al ministerio del hermano Roberto Pech, y oficialmente van a ser la Iglesia Bautista Misionera La Roca en Ixtlahuaca. Gracias a Dios. Otra iglesia más. Estaremos allá a las 11 de la mañana, si Dios permite, para participar del evento que he venido anunciando las últimas semanas. Oren por Acolman, hermanos. Tenemos problemas con la dueña. Lo más seguro es que vamos a dejar la casa. No sabemos si podremos establecer una iglesia allí. Hemos encontrado oposición, pero estamos trabajando, hermanos. Y si aún tenemos que regresarnos, como nos hemos regresado de 20, 30 lugares a los cuales hemos ido, no importa, porque nos venimos con la confianza de hemos trabajado. Hemos tocado casi todas las puertas en Acolman, los poblados de alrededor. La gente no ha querido creer. Hay un par de familias que están yendo fielmente, ¿verdad? Pero también de repente tambalean. ¿Es el tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos haciendo la tarea. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por eso les comentábamos, por cierto, entre paréntesis, ¿verdad? Recuerden que les pedimos apoyo para renovar las llantas de la camioneta, que ya en el último viaje me decían los chicos que ya se nota la necesidad. Y como se sale a carretera continuamente, hermanos, pues hay que cuidar la integridad de quienes vamos. Pero bien, dice la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios. Te voy a leer de nuevo: del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste, cuando venga el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Jesucristo, hermanos, imagínate la escena. Cuando Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles, con sus millones y millones de ángeles, y con los santos que resucitamos y estuvimos con Él, y vengamos, el mundo se va a quedar estupefacto, impresionado, y va a decir: era cierto lo que nos dijeron. ¿Por qué no creímos? Era cierto lo que decía mi vecino, mi amigo, del que me burlé, al que le dejé de hablar, del que yo me avergonzaba que me vieran con él. Era cierto. Pero el Señor viene, dice, en llama de fuego, para dar retribución justa a todos los que, como al siervo de el hombre noble de la parábola, dice:
juzgó a sus oponentes, Jesús también un día, hermanos, juzgará al mundo. Hermanos, gocémonos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero también gocémonos en obedecer el mandato de Cristo de expandir su reino a través de la predicación del Evangelio. No nos expongamos a su disciplina, sino mejor a ser recibidos como siervos buenos y fieles y ser colocados, figurativamente en este caso hablando, sobre ciudades. Recuerda, no es la cantidad, sino el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. No importa que seas viejo como yo o jovencito, aprovechemos la oportunidad, hermanos, para predicar de Cristo. No es una tarea que no se pueda hacer. Cualquiera, y voy a decir esto con mucho respeto, hasta el más ignorante lo puede llevar a cabo. Por eso solo fue una simple mina, hermanos. Pero ese pequeña cantidad que recibieron, dije hace rato, podía convertirse en un gran tesoro en la medida que se multiplicaran. Esa pequeña tarea que se nos dio a cada uno de nosotros se puede convertir en un reino de millones a través de la historia, que estemos preparados para recibir a Jesucristo. Hermano, te quiero decir algo con mucho amor y con mucho respeto. Dejemos de ser negligentes y flojos y trabajemos para el Señor predicando su palabra. Dios te bendiga.